Mis hermanos, yo primeramente estaba buscando y cuando uno busca el significado de la palabra Ai, de la ciudad de Ai, dice que primeramente en el contexto, no en el contexto bíblico, dice que Ai significa vida o viviente. Pero sin embargo, en el contexto de la Biblia, Ai se menciona como significa que se cree que proviene de la palabra hebrea Chai, que significa ruina o escombros, que en esto fue lo que quedó por completo la ciudad de Ai, cuando lo vamos a ver a la finalización del capítulo de que nos corresponde al capítulo de hoy. Un capítulo donde vamos a estar viendo la conquista de Ai y la renovación del pacto. Vamos a estar viendo que tras una derrota que sufrió el pueblo de Israel, producto de un pecado que había cometido un hombre del pueblo de Israel, el pueblo de Israel se vio derrotado tras un pequeño grupo de hombres, pero también vamos a estar viendo en este capítulo la renovación del pacto. Vamos a estar viendo algo que Moisés instruyó al pueblo antes de que cruzara el río Jordán, que, valga la redundancia, este capítulo que se habla al final sobre este último versículo, me tocó a mí darlo también, que fue el capítulo 27 del libro de Deuteronomio, donde vimos la renovación del pacto, que Josué le estaba instruyendo al pueblo, a esta nueva generación, lo que debían de hacer cuando llegaran al monte Ebal. Entonces, por supuesto, para llegar al monte Ebal, ellos primeramente tenían que conquistar la ciudad de Jericó, que ya la habían conquistado en el capítulo número 6, y la otra ciudad que proseguía, que tenían que conquistar, era la ciudad de Ai. Entonces, la conquista de Ai y la renovación del pacto. Como introducción de este capítulo, déjame quitar esto acá. Dice, el capítulo 8 de Josué describe la victoria de Israel sobre la ciudad de Ai. Después de su derrota en el capítulo 7, debido al pecado de Acán, este capítulo muestra la misericordia de Dios al darles una segunda oportunidad y el cumplimiento de su promesa cuando su pueblo obedece. Ujú. También presenta la renovación del pacto en el Monte Ebal, una escena crucial en la historia de Israel. Y como bien les puse acá en esta introducción, después de una gran derrota que sufrió el pueblo de Israel, producto del pecado, el Señor, en su gran misericordia, porque sabemos que tenemos un Dios amplio en misericordia, tenemos un Dios que dice su palabra, que sus misericordias son nuevas cada mañana. Tenemos un Dios de oportunidades, tenemos un Dios que cuando nos arrepentimos, cuando sacamos el pecado de nuestras vidas, reconocemos, lo conocemos, le reconocemos como nuestro único y suficiente Salvador, el Señor da oportunidades. Nos equivocamos, nos arrepentimos y el Señor nos da una nueva oportunidad. Y fue lo que el Señor hizo al pueblo de Israel. Tras el pecado de Acán, el pueblo sufre una derrota en Ai, pero el pueblo sacan el pecado del pueblo, el pueblo restaura su relación nuevamente con Dios y el Señor le da una nueva oportunidad al pueblo de Israel. Y todos vamos a estar viendo en este capítulo que es la victoria sobre el pueblo esta ciudad cananea, sobre la ciudad de Ai. Y también, como bien les decía ahorita, vamos a estar viendo la renovación del pacto en el monte Ebal, que es una escena crucial en la historia del pueblo de Israel. Entonces, como contexto histórico y cultural, siempre nos gusta hablar sobre el contexto histórico y cultural para ubicarnos en lo que estamos hablando. Dice que primeramente vamos a estar viendo la ubicación de Ai. Dice que Ai, porque se puede pronunciar así de las dos formas. Bueno, se pronuncia de la misma forma, se escribe diferente. Dice, estaba situado al este de Betel, en la región montañosa de Canaán. Dice que era una ciudad pequeña en comparación con Jericó, pero estratégicamente importante. Ujú. Ahora, la cultura cananea, estamos viendo en contexto histórico y cultural. Dice, los cananeos eran politeístas. Cuando estamos hablando de politeístas, el significado de politeísta dice que eran personas que se caracterizaban por la creencia en múltiples dioses. Eso es lo que significa politeísta. Alguien que reconoce más de un dios o un poder divino.
es a lo que se refiere la palabra cuando dice que los cananeos eran politeístas. Eran Ujú, personas que ustedes, como bien conocemos, que los cananeos tenían varios dioses. Entonces, y tenían prácticas religiosas que incluían sacrificios humanos y la prostitución como un ritual, que todo esto lo hemos visto durante el estudio de los capítulos anteriores y de los libros anteriores. Dice, era una ciudad avanzada en términos de arquitectura y fortificaciones, pero espiritualmente era una ciudad como corrupta. ujú, Estamos hablando de una ciudad que adoraba diferentes dioses, una ciudad que hacía sacrificios humanos y una ciudad que hacía los rituales de la prostitución que todos conocemos como la diosa de la fertilidad y que las sacerdotisas vendían su cuerpo, ofrecían su cuerpo, el hombre que se acostaba con ella era para que fuera un hombre fértil y así sucesivamente. Entonces, también vemos el juicio de Dios. Porque en el contexto histórico y cultural vemos el juicio de Dios. Dice que la conquista de Canaán no fue una invasión común, sino un juicio divino contra una nación pecadora. Y eso lo vemos en el libro de Génesis. Por favor, cuando ustedes vean los capítulos que me puede ir ayudando eh, en los versículos. Génesis 15, 16. Dice, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta ujú. aquí. Por eso es que decimos que esto es una invasión, no era una invasión común, sino que era un juicio divino contra una nación pecadora. Porque como bien dice acá en Génesis 15, 16, que todavía el pecado no había llegado al colmo de que había que Jehová mandar a juicio sobre esta nación. Ya cuando el pueblo de Israel cruza el Mar Rojo, cruza el río Jordán. Ya el pueblo comienza a conquistar estas ciudades, era porque ya el pecado, mis hermanos, había llegado a la presencia del Señor. Dice, Dios utilizó a Israel como instrumento de juicio, pero Israel mismo debía mantenerse puro e enfrentaría juicios. Y eso lo vemos en los capítulos 7 del 1 al 6 del libro de Deuteronomio. No lo vamos a estar leyendo porque Cu- si alguien lo tiene, lo puede leer. Cuando ¿Quiere que se lo Jehová tu lea? Dios, Ah. sí, léalo, léalo, amada. Amén. Dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra de la cual entrarás para tomarla y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al leteo, al jerjeseo, al amorreo, al cananeo, al jereseo, Ujú, al leveo y al jebuseo, siete naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza ni tendrás de ellas misericordia. Y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo y en pos de mí y servirán en pos de mí y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruirás y quebrantaréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. Hasta el 7, hermano. ¿Hasta Amén, dónde? amén. Hasta allá pues, Amén. hasta ahí. Gracias, mi hermano. Amén. Entonces, Amén. mis hermanos, estamos viendo que Dios utilizó a Israel como un instrumento de juicio, pero ujú. Jehová fue bien claro con el pueblo de Israel. El pueblo tenía que mantenerse puro o enfrentaría un juicio. El Señor en todo tiempo le estaba diciendo a Israel que no podían contaminarse. No podían, incluso Jehová le está siendo específico, no podían casarse ni darse en casamiento con ninguno de los cananeos ni con ninguno de los habitantes de esta región, porque si no, si desobedecían, entonces iban a enfrentar juicios también ellos. Entonces, seguimos avanzando. Vamos a entrar ya en lo que es el desglose del capítulo, Josué 8, los versículos del 1 al 8. Dice, Jehová dijo a Josué, no temas ni desmayes. Toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Ai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Ai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Y harás a Ai
y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey. Solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Pondrás pues emboscadas a la ciudad detrás de ella. Entonces se levantaron Josué y toda la gente de guerra para subir contra Ai, y escogió Josué 30,000 hombres fuertes, los cuales envió de noche, y les mandó diciendo: Atended, pondréis emboscada a la ciudad detrás de ella, no os alejaréis mucho de la ciudad, y estaréis todos dispuestos. Y yo y todo el pueblo que está conmigo nos acercaremos a la ciudad, y cuando salgan ellos contra nosotros, como hicieron antes, huiremos delante de ellos, y ellos saldrán tras nosotros hasta que los alejemos de la ciudad, porque dirán: huyen de nosotros como la primera vez. Huiremos pues delante de ellos. Entonces vosotros os levantaréis de la emboscada y tomaréis la ciudad, pues Jehová vuestro Dios la entregará en vuestras manos, y cuando la hayáis tomado, le prenderéis fuego. Haréis conforme a la palabra de Jehová. Mirad que os lo he mandado. Tenemos a Josué, siempre estamos confundidos, Josué y Moisés. Tenemos a Josué dando instrucciones. Instrucciones al pueblo que recibió directamente del Padre. Instrucciones que Josué recibió directamente de Dios. Tenemos al líder del pueblo de Israel instruyendo al pueblo de cómo debían llevar esta batalla, de cómo iban a conquistar la tierra. Mis hermanos, los cananeos, según lo que vemos en estos versículos, los cananeos se sentían confiados. ¿Y por qué? Porque ya ellos habían derrotado al pueblo de Israel. Y entonces aquí Josué está aplicando una estrategia. Vamos a usar lo mismo que ellos hicieron en la primera vez, vamos a usarlo ahora, pero a nuestro favor. Vamos a tenderle una emboscada. Mandó a la gente, dice que cogió a los soldados más fuertes, a, lo, a, lo- a los soldados de guerra, a los más fuertes, y los mandó a la emboscada, a hacer la emboscada, y los mandó de noche para que nadie los viera. Entonces, Josué, inteligentemente, ¿qué es lo que hace? Vamos a usar a nuestro favor lo que ellos hicieron. Cuando ellos nos vean, ellos nos van a atacar porque ya ellos se sienten confiados de que ya ellos nos ganaron una vez. Y como ellos se sienten confiados de que ya ellos nos ganaron una vez, ellos van a salir. Pero hay algo muy importante que lo vamos a estar viendo más adelante. Dice que Josué se va, y cuando Josué se para para que lo vean los del pueblo de Ai, dice que Josué se va con los ancianos. Por supuesto, era con el objetivo de que que los cananeos, los de Ai, vieran al pueblo: estos están debilitados, nosotros le vamos a hacer lo mismo, los vamos a perseguir y los vamos a derrotar. Pero había algo que el pueblo, por supuesto, el pueblo de Ai no sabía. Y era que en la primera batalla, el pueblo fue sin Jehová. El pueblo fue sin la presencia de Jehová, fue sin la dirección de Jehová, y todos lo sabemos. ¿Por qué? Porque había pecado. Acán había cometido pecado. Y cuando hay pecado en medio del pueblo, la presencia de Jehová no está en el pueblo. Y eso fue lo que sucedió. Pero ahora el pecado se había sacado el pecado del pueblo. El pueblo había restaurado su relación con Dios. Y entonces ahora Jehová era el que estaba comandando esta batalla. Jehová era el que iba al frente de esta batalla. Jehová fue el que dio las instrucciones de que lo que debían de hacer en esta batalla. Y Jehová le está diciendo a Josué: yo he entregado la ciudad de Ai en tus manos. Y mis hermanos, hay algo muy importante aquí, muy bonito, que Jehová le vuelve a decir a Josué. Jehová dijo a Josué: no temas ni desmayes. El Señor le vuelve a repetir las mismas palabras que en el capítulo número 1 a Josué: no temas ni desmayes. En otras palabras, Dios le está diciendo, mis hermanos, a Josué: yo estoy contigo. Mi gracia, mi favor están contigo. Yo te dije que nada te podría hacer frente y que yo estaré contigo. Confía y sigue adelante, que yo, Jehová, el león de la tribu de Judá, estoy contigo. El gran yo soy estaba con el pueblo. El Amén. gran yo soy estaba con Josué. El gran Amen. yo soy estaba liderando esta batalla, porque el pecado había salido del pueblo y Jehová había restaurado su relación con el hombre. El hombre había restaurado su relación con Dios. Y entonces quien estaba liderando esta batalla
era el gran yo soy. Y él les dijo, vayan, que yo les entregué. Pero hay algo también importante en medio de todas estas instrucciones. Dice que Josué dice que y cuando hayáis tomado, le prenderéis fuego. Haréis conforme a la palabra de Jehová. Y Moisés y Josué hace mucho énfasis y le dice, mirad que os lo he mandado. Eso es para decir, después a mí no me vengan diciendo de que yo no lo informé, de que yo no les dije cómo había que hacerlo, teniendo la experiencia pasada de que a pesar de que se había dicho de que no se podía tomar nada de Jericó, entonces Josué le vuelve a hacer haciendo énfasis al pueblo, mirad que os lo he mandado. Entonces, seguimos. Dice, el plan de Dios para la victoria. Yo me adelanté un poquito porque me estaba adelantando. Dice, el plan de Dios para la victoria en estos versículos. Dice, Dios le dice a Josué, no temas ni desmayes, mostrando su gracia después de la derrota anterior. Dios le está mostrando su gracia, su favor a Josué y al pueblo de Israel. Y esto es lo que aparece en el versículo número 1. Dice, la frase no temas, mis hermanos. La frase no temas aparece, dice que muchas veces en la Biblia. Dice que dando ánimo generalmente aparece dando ánimo a los líderes de Dios. Y esto lo vemos en Éxodo 14:13. Dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Y aquí es como dice la palabra, como le estaba diciendo, que se usa en muchas ocasiones para darle ánimo a los líderes, para darle ánimo al pueblo, para darnos ánimo a cada uno de nosotros. Ustedes saben, mis hermanos, según un estudio, la palabra no temas en la Biblia aparece 365 veces. Un año tiene 365 días. Tenemos un no temas para cada día de nuestras vidas en el año. El Señor nos dice cada día, no temas. A los que estamos con el Señor, a los que confiamos en el Señor, a los que confiamos en su gracia, el Señor nos dice todos los días, no temas, porque yo estoy contigo. No temas porque yo soy tu Dios. No importa lo que venga, no importa el gigante que se levante, yo Jehová estoy contigo. Por lo tanto, no temas. Y esto es lo que Jehová le dice a Josué, no temas. Mi gracia, mi favor, mi presencia está contigo. Y yo te he dado, ya yo entregué. Fíjate que no es solamente la ciudad de Ai. Él entregó. Jehová le dijo en el primer capítulo a Josué, yo he entregado esta tierra en tus manos. Josué simplemente tenía que seguir las instrucciones de Jehová. Ya Jehová había entregado esta tierra en las manos del conquistador. Entonces, mis hermanos, hay algo muy importante acá. Dice, a diferencia de Jericó, aquí Dios permite a los israelitas tomar el botín. En el versículo 2 lo dice, y haréis a Ai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey. Es decir, que tenían que acabar con todo, tenían que destruirlo todo, había que darle muerte al rey. Dice, solo que sus despojos y sus vestiduras tomaréis para vosotros. Pondrás pues emboscadas a la ciudad detrás de ella. Hay algo importante. Aquí el Señor le dice a Josué, que él podía, que tenían que hacer lo mismo que hicieron con el pueblo y con el rey, con la ciudad y con el rey de Jericó. Tenían que destruirlo todo, tenían que darle muerte a todo. Pero aquí el botín era para el pueblo. Y dice, haréis con Ai y con su rey como hiciste, como les leí, con Jericó y su rey. Solo que su botín y sus ganados tomaréis para vosotros. Dice que esta instrucción contrasta con la orden dada en Josué 6, que lo vimos en los versículos de 17 al 19, donde Jehová le está diciendo a Josué se le dice al pueblo que todo tenían que destruirlo, todo tenían que quemarlo. Y el oro, la plata, todos estos utensilios, dice que todos tenían que ser consagrados ¿a quién? Tenían que ser consagrados a Jehová. Y el que tomara algo de esto, iba a ser ¿qué cosa? Iba a ser anatema. Entonces, y aquí lo dice la palabra, dice, declarando, dice, donde Dios prohibió a los israelitas tomar el botín de Jericó, declarando todo como anatema, que vimos que es consagrado o prohibido. Todo esto está prohibido y entonces hay una pregunta. ¿Por qué Dios permite tomar el botín en Ai? ¿Por qué Jehová permite que aquí en Ai el pueblo tome botín? ¿Por qué
Si allá en Jericó fue pecado, ¿por qué Acán cometió pecado? Simplemente porque había una orden de Jehová. Acán desobedeció esta orden de Jehová. Pero hay algo más profundo, según yo estuve buscando, según estuve leyendo, según estuve indagando. Hay algo más profundo acá cuando Dios permite tomar en Ai y en Jericó no. Y vamos a verlo. Dice, razones por las que Dios permitió tomar el botín en Ai. Primeramente, dice que Jericó era la primicia, mis hermanos. Jericó era la primera conquista. Jericó era la primicia de la conquista de Canaán. Jericó era la primera ciudad que iba a conquistar el pueblo. Entonces, Acán recibe el castigo y la lección por el pecado de Acán. Ya se habían, no, perdón, que aquí tengo que leerles algo. Dice, Jericó era la primicia de la conquista de Canaán. Todos sabemos lo que es la primicia. La primicia es lo primero. Y dice la palabra que es lo primero de todo había que dárselo al Señor. Lo primero de la cosecha, lo primero de todo lo que se recogía, había que entregárselo al Señor. Las primicias, lo mejor del ganado, lo mejor de la cosecha, lo mejor de todo, había que entregárselo. Lo primero, había que entregárselo al Señor. Y entonces, hay algo acá. Dice que Dios ordenó que en Jericó fueran destruidos y dedicados a él. Dice, Jehová le dice en Jericó, Jehová le dice al pueblo, no podéis tomar nada. Todo esto hay que destruirlo. Todo esto hay que quemarlo. Pero los utensilios, lo oro, la plata, el bronce, todo esto es consagrado para Jehová. Entonces había una orden directa. Jehová decide que esto, por eso es que se convierte en anatema. Por eso es que Acán desobedece. Porque el tesoro de Jericó, el oro, la plata de Jericó había sido consagrada para Jehová. Jericó viene siendo la primicia, la primera conquista. Fue lo primero que conquistó el pueblo de Israel al entrar a la tierra prometida. Entonces, esa primicia le pertenecía a Jehová. Y por eso es que el pueblo de Israel no podía tomar despojos de guerra. Porque Jehová mandó a decir y fue claro, esto me pertenece a mí. Destruirás a todo lo vivo, destruirás animales, destruirás a todas las personas, pero el tesoro, el oro, la plata, el bronce, todo va a ser consagrado para mí. Todo iba a ser llevado ¿a dónde? Al tabernáculo. Todo iba a ser consagrado a Jehová. Y por eso es que se vuelve anatema. Y mis hermanos, cuando yo estaba buscando esto, digo, wow, Señor, tú eres perfecto en todo. Mis hermanos, no hay en ninguna otra ciudad, en ninguna otra conquista. Yo tuve la curiosidad de seguir leyendo, de seguir buscando, de seguir escudriñando. Y en todas las conquistas, más adelante, el Señor le sigue dando al pueblo de Israel, le sigue dando botín de guerra. Pero la palabra anatema, Jehová en ninguna otra ciudad se la menciona, en ninguna de las conquistas acá por Josué se la vuelve a mencionar al pueblo de Israel. Lo único que la palabra cuando él se convierte, él dice anatema es en la ciudad de Jericó. ¿Y es por qué? Porque la primicia, Jericó se convirtió en la primicia, en la primera ciudad conquistada en la tierra prometida. Entonces, esta primera ciudad conquistada era lo que se decía la primicia para Jehová. Era lo primero, no se podía tocar, eso le pertenecía a Dios. Entonces, por eso es que Acán comete pecado, por eso es que Acán, aparte de la desobediencia, Acán desobedeció por completo la ley de Dios, porque Jericó pertenecía a la primicia que se le dedica a nuestro Señor. Entonces, ¿por qué se le permite el botín hay? Dice que el castigo y la lección por el pecado de Acán ya se habían cumplido. Acán desobedeció en Jericó, tomando objetos del anatema y causando la derrota de Israel en Ai, que ya lo vimos en el capítulo 7. Una vez que Israel purgó su pecado con la ejecución de Acán y su familia, Dios restauró su favor sobre la nación. Ahora el botín no era una prueba de fidelidad como en Jericó, sino una bendición para el pueblo. Dios decide bendecir al pueblo con el botín de Ai. Ahora, tercer punto, Dios estaba bendiciendo a su pueblo. Dice que Israel dependía
de Dios para su provisión en la tierra prometida. Al permitirles tomar el botín de Ai, Dios estaba proveyendo recursos para su nación. Este principio se ve reflejado en el libro de Deuteronomio 8:18, donde se dice que Dios es quien da el poder para hacer riquezas. Y también Jesús enseña que Dios sabe de qué cosas nosotros tenemos necesidad antes de que la pidamos, y eso lo vemos, lo está en los capítulos de Mateo 6, en los versículos del 31 al 32. Dice que antes de que nosotros le digamos al Padre de qué nosotros tenemos necesidad, ya Él las conoce. Antes de que nosotros vayamos a la presencia del Señor, nosotros le digamos al Señor, Señor, tenemos necesidad de tal cosa, ya el Señor la conoce. Entonces, estos son los motivos por los cuales el Señor decide, o algunos de los motivos por los cuales el Señor permite que ya el pueblo, a partir de ahí, comience a tomar botín de guerra. Primeramente, porque en Jericó no podían tomar botín de guerra porque era la primicia, era la conquista y era una orden directa de Jehová. Y el pueblo desobedeció. Ahora, ya este castigo, ya este pecado había salido del pueblo, se había sacado del pueblo, Dios había restaurado su relación con el pueblo. Entonces, el pueblo había restaurado su relación con Dios. Entonces, Jehová decide bendecir al pueblo. Jehová decide darle los despojos de guerra, pero había una orden. Tenían que hacer con la ciudad y con el rey lo mismo que habían hecho con el rey y con la ciudad de Jericó. Tenían que destruirlo todo, excepto que el botín, el oro, la plata, el bronce, todo lo que podrán encontrar de riquezas era el botín de guerra. Entonces esto sí le pertenecía al pueblo, tenían el derecho de tomarlo. Entonces, la estrategia de la victoria es lo que otra de las cosas que se ve acá en estos versículos. Dice que tenemos una estrategia táctica. Josué utilizó un enfoque estratégico, cuidadoso para conquistar Ai, incorporando elementos de la emboscada y sorpresa para asegurar la victoria. Esto fue algo similar a la estrategia que Dios usó con Gedeón. ¿Se acuerdan con Gedeón que está en los versículos en Josué 7, en los versículos Jueces, capítulo 7 del 16 al 23? Recordemos que Gedeón fue con una X cantidad de personas y el Señor fue disminuyendo y disminuyendo. Y después realizan esto mismo, el horario de la noche, realizan una emboscada y así es que triunfa Gedeón con la guianza del Señor, que fue lo que Dios le dijo a Gedeón que debía hacer. Entonces acá en Josué es algo similar. Por supuesto, vamos acá de atrás para adelante, Gedeón fue mucho más adelante. Entonces, lo que le quise poner en la comparación para que sepan más o menos a lo que se refiere, es una emboscada. Todos sabemos lo que es una emboscada. Entonces Josué utilizó un enfoque estratégico cuidadoso para atacar a Ai. Dice que aquí van a incorporar qué cosa, los elementos de la emboscada y el factor sorpresa. También lo otro que se ve, la estrategia en la victoria es la confianza en la dirección divina. La confianza en la dirección de Dios. Dios era el que estaba liderando. Dios era el que estaba guiando esta batalla. Dios se convirtió o todo un estratega militar, como le pudiéramos decir. Dice que Josué mostró una profunda confianza en la dirección divina, lo que guió sus decisiones y tácticas durante la conquista de Ai. Josué creyó confiadamente, creyó ciegamente en las palabras que Jehová le dijo y cumplió al pie de la letra todo lo que Jehová le dijo que hiciera para ellos tomar la ciudad de Ai. Y vimos también una planificación militar efectiva. ¿Por qué planificación militar efectiva? Dice que la planificación militar efectiva de Josué fue crucial para el éxito de su estrategia, combinando astucia y fe en su misión. Astucia porque aplica qué cosa, la emboscada y el factor sorpresa. Y la fe porque creyó confiadamente, ciegamente en nuestro Señor. Y eso fue lo que le dio la victoria. Entonces, seguimos en los versículos de Josué 8, en los versículos del 9 al 13. La emboscada preparada. Entonces Josué los envió y ellos se fueron a la emboscada y se pusieron entre Betel y Ai. Permiso. Dice que aquí se pone, que dice que Josué envió y los manda a poner en esta emboscada entre Betel y Ai, porque habían personas en Betel y habían personas en Ai, y eso lo vemos más adelante. Dice, al occidente de Ai. Y Josué se quedó aquella noche en medio del pueblo. Levantándose Josué muy de mañana,
pasó revista al pueblo y subió él con los ancianos de Israel delante del pueblo contra Ai. Y toda la gente de guerra que con él estaba subió y se acercó. Cuando me cae esa tos. Hermana, tómese un Halls. ¿No tiene Perdón, mis hermanos. Halls? Agua, hermana, un poquito de agua. Si tengo agua aquí. Con Halls, chupe un Halls y eso le quita la rasquiña de la garganta. Amén. Dice, y tomó como 5,000 hombres y los puso en emboscada entre Betel y Ai, al occidente de la ciudad. Así dispusieron al pueblo, todo el campamento al norte de la ciudad y su emboscada al occidente de la ciudad. Y Josué avanzó aquella noche hasta la mitad del valle. Vamos a ver la explicación. Dice que estrategia en acción. Josué divide sus tropas en dos grupos. Dice que es un contingente de 30,000 hombres, soldados. Es enviado de noche a esconderse detrás de la ciudad. Eso lo vemos en el versículo 9. Dice que otro grupo con Josué está al frente de Ai, listo para atraer a los habitantes fuera de la ciudad. Recordemos aquí que Josué quería ser visto por los habitantes de la ciudad. Quería ser visto por el ejército de Ai. ¿Para qué? Para que ellos siguieran la misma estrategia que habían hecho anteriormente, para que ellos los persiguieran y entonces creyeran, vamos a caerle atrás, los vamos a destruir como mismo hicimos la otra vez, vamos a darle muerte, vamos a acabar con los israelitas porque esto era lo que ya ellos habían hecho, ya ellos habían visto de que ellos habían derrotado a Israel en una ocasión. Entonces Josué usa estratégicamente nuevamente esto. Ellos se sentían confiados, entonces Josué estaba aplicando esta estrategia. Dice, a diferencia del primer ataque que vimos en Josué 7, esta vez Dios está con ellos, que era lo que no sabían los cananeos, era lo que no sabía el pueblo de Ai. No sabía de que Jehová, el pueblo de Ai no sabía que en la primera derrota Jehová no estaba con ellos. Pero a diferencia ahora, quien lideraba la batalla, quien los había mandado, quien les había dicho, ya yo entregué a Ai en sus manos, había sido el Dios de Israel. Entonces Dios estaba, que era algo que desconocían. Dios está con ellos porque ya han tratado el pecado en el campamento. Ya el pecado estaba fuera del pueblo de Israel. Entonces Jehová estaba liderando la batalla. Jehová estaba con el pueblo. Entonces vemos una aplicación espiritual acá. Dice, Dios nos da estrategias específicas para cada batalla. Él pelea por nosotros y nos pide actuar con sabiduría. Es clave esperar en Dios y no adelantarnos a su dirección. Siempre hay que contar con el Señor para todas las cosas. Siempre sabemos que Josué cargaba una promesa. Ya el Señor le había dicho a Josué que esa tierra él le iba a conquistar, que ya le había entregado esa tierra en sus manos. Pero nosotros, ¿qué podemos aprender? Nosotros cargamos, todos cargamos una promesa de Dios. Todos cargamos una palabra de Dios. Pero mis hermanos, nosotros como hijos de Dios, a lo más mínimo que nosotros vayamos a hacer, nosotros tenemos que consultarle al Padre. Nosotros tenemos hijos y nuestros hijos se deben a nosotros. Nuestros hijos, donde quiera que ellos quieran, donde quiera que ellos quieren ir, donde quiera que ellos se quieren mover, ellos primero vienen donde estamos nosotros. Puedo hacer esto, puedo hacer aquello, yo debo hacer esto. Entonces ellos hacen o no hacen si nosotros lo aprobamos o no lo aprobamos. Asimismo es Jehová con nosotros. Nosotros tenemos un Padre que nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Entonces a nosotros no nos cuesta nada ir y consultar a nuestro Padre. Ir y consultar a Jehová y decirle, podemos hacer esto. Esta es tu voluntad para nuestras vidas. Tú quieres que nosotros hagamos esto. Entonces hay que tener paciencia, hay que esperar en la dirección de nuestro Señor para no adelantarnos a los planes de Dios, no adelantarnos a su dirección y entonces que fallemos. Amén. Entonces, en Josué 8, en los versículos del 14 al 17, dice que los hombres de Ai caen en la trampa. Y aconteció que viéndolo el rey de Ai, él y su pueblo se apresuraron y madrugaron. Ya ellos dijeron, estamos hechos, ganamos. Dice que los vieron y madrugaron. Ellos iban a ganar la victoria, ellos iban a tomar la victoria nuevamente.
Dice, y al tiempo señalado, los hombres de la ciudad salieron al encuentro de Israel para combatir frente al Araba, no sabiendo que estaba puesta emboscada a espaldas de la ciudad. Entonces Josué y todo Israel se fingieron vencidos y huyeron delante de ellos por el camino del desierto. Y todo el pueblo que estaba en Ai se juntó para seguirles y siguieron a Josué, siendo así alejados de la ciudad. Este era el plan de Josué. Vamos a hacernos los que estamos derrotados, vamos a hacernos los que vamos a huir para alejar al ejército de Ai, de la ciudad, porque el pueblo no sabía, el pueblo de Ai no sabía de que había emboscada en el pueblo, que había emboscada detrás de la ciudad. Entonces, y siguieron a Josué, siendo así alejados de la ciudad. Y no quedó hombre en Ai ni en Betel que no saliera tras de Israel. Y por seguir a Israel, dejaron la ciudad abierta. Ellos se confiaron en que ya ellos habían destruido una vez al ejército de Israel, a los hombres de Israel, a estos 3,000 hombres que habían ido. Ellos se confiaron que habían vencido, que estos hombres habían salido huyendo. Y ellos dijeron, ahora vamos a hacer lo mismo. Se confiaron, dice que no quedó un hombre de guerra, no quedó un hombre en la ciudad de Ai ni en Betel que no le cayera atrás al ejército de Israel, dejando desprotegida completamente la ciudad de Ai, dejando abiertas las puertas de la ciudad de Ai. Entonces, lecciones aprendidas en estos versículos. Dice, el rey de Ai ve a Josué y su ejército y piensa que será una repetición de la batalla anterior, cuando Israel huyó en Josué 7:5. Sale con todos sus hombres, dejando a Ai sin protección, sin saber que hay un ejército escondido detrás. ¿Cuál es el punto clave en estos versículos? Dice, la autoconfianza y el orgullo del rey de Ai lo llevan a un error fatal. Mis hermanos, la autoconfianza, el creérselo que él se la sabía, el creerse, el orgullo no lo dejó ver, el orgullo de este rey no lo dejó pensar. Entonces, este orgullo, esa autoconfianza en que ya ellos habían tenido una vez la victoria, ahora la vamos a volver a tener, hizo que esta ciudad fuera derrotada. ¿Cómo podemos aplicar estos versículos a nuestras vidas? Aplicación espiritual dice que el enemigo puede ser astuto, pero Dios es infinitamente más sabio. ¿O no es más sabio? Dios es infinitamente sabio. El enemigo usa estrategias, el enemigo usa trampas, pero tenemos un Dios grande en sabiduría. Y fue lo que aplicó aquí el Señor, fue lo que aplicó Josué al pueblo de Ai. Le aplicó ¿qué cosa? La sabiduría de Dios. Ellos fueron, vamos a hacer esto porque ya nosotros ya los derrotamos, vamos a hacer lo mismo, pero ya Dios había planificado cómo era que iban a destruir la ciudad de Ai. Entonces, en los versículos del 18 al 20, Dios da la señal de la victoria. Entonces Jehová dijo a Josué, extiende la lanza que tienes en tu mano hacia Ai, porque yo la entregaré en tu mano. Y Josué extendió hacia la ciudad la lanza que en su mano tenía. Y levantándose prontamente en su lugar, los que estaban en la emboscada, corrieron luego que él alzó su mano, y vinieron a la ciudad, y la tomaron, y se apresuraron a prenderle fuego. Los hombres de Ai volvieron el rostro, y al mirar, he aquí que el humo de la ciudad subía al cielo, y no pudieron huir ni a una parte ni a otra, porque el pueblo que iba huyendo hacia el desierto se volvió contra los que les seguían. Mis hermanos, Dios le ordenó a Josué extender su lanza hacia Ai. ¿A qué nos recuerda este gesto? Este gesto recuerdan cuando estamos en Éxodo 17, en los versículos del 9 al 13, cuando Moisés levantó su vara y Josué venció a Amalek. En este caso, ahora era Josué el que estaba levantando la lanza. ¿Recuerdan cuando estaba Moisés, sube a la montaña y él levanta la vara, sus brazos extendidos con la vara, porque así mismo él lo dice, con el cayado en la mano? Y yo levantaré mis brazos y extenderé el cayado, extenderé la vara. Y recuerden que decía que la palabra que mientras Josué prevalecía con los brazos levantados, el pueblo de Israel prevalecía. Cuando los brazos de Moisés se le cansaban, el pueblo empezaba a caer delante de Amalek, que fue lo que describe acá fue cuando
Aarón y Aarón y Ur, fue Ur, sí, Aarón y Ur, le ponen una piedra, sientan a Moisés y le sostienen, le ayudan a Moisés. Entonces es muy similar lo que Josué hace acá. Dice que Dios le ordenó a Josué extender su lanza hacia ahí. Dice que este gesto recuerda a Éxodo 17, 9, 13, como le decía, cuando Moisés levantó su vara y Josué venció a Amalek. En este momento el ejército en la emboscada entra a la ciudad y la incendia. El pueblo de Ai, el ejército de Ai, los hombres de Ai salen de la ciudad, le caen atrás a Josué y a este grupo que iba huyendo, supuestamente que iban haciendo esta pantomima, como podemos decirle. Y entonces, cuando ellos miran hacia atrás, ya el pueblo, los que estaban en la emboscada, los que estaban escondidos tras la ciudad, ya habían entrado en la ciudad y le habían prendido fuego a la ciudad. Y dice que el humo era tan grande, mis hermanos, que llegaba al cielo, metafóricamente. Dice que en ese momento el ejército en la emboscada entra a la ciudad y la incendia. ¿Cuál es el punto clave? La lanza simboliza la autoridad delegada por Dios a Josué. Cuando seguimos las instrucciones de Dios, experimentamos la victoria. Cuando obedecemos la voz de Dios, experimentamos victoria. Dice, la fe requiere acción. Josué tuvo que levantar la lanza y el ejército tuvo que moverse. La fe requiere acción. Mis hermanos, ¿por qué requiere acción? Porque yo creo confiadamente en la palabra que el Señor. Josué creyó confiadamente en la palabra que el Señor le hizo, pero Josué accionó. El Señor le dijo, levanta la lanza y levántala hacia la ciudad de Ai. Y Josué obedeció. Josué accionó en levantar esta lanza. Y el ejército, por supuesto, tuvo que moverse. El ejército tuvo que actuar en consecuencia para poder conquistar la ciudad. Entonces, seguimos. En Josué 8, al 21 al 23, ya estamos terminando, dice la destrucción de Ai. Josué y todo Israel, viendo que los de la emboscada habían tomado la ciudad y que el humo de la ciudad se volvieron y atacaron a los de Ai. Los otros salieron de la ciudad a su encuentro y así fueron encerrados en medio de Israel, los unos por un lado y los otros por el otro, y los hirieron hasta que no quedó ninguno de ellos que escapase. Pero tomaron vivo al rey de Ai y lo trajeron a Josué. Como bien les estaba diciendo, cuando ellos se volvieron, cuando los hombres de Ai se volvieron y miraron hacia atrás, que vieron la ciudad prendida en llamas, no tenían a dónde moverse. Recordemos que estaban en una emboscada. Dice la palabra que no se pudieron mover ni a un lado ni al otro, porque entonces los que iban huyendo, los que iban haciendo, que se iban haciéndose, los que estaban huyendo del pueblo de Israel, se voltearon hacia ellos, entonces los combatieron, entonces los acorralaron y dice la palabra que los destruyeron a todos y tomaron vivo al rey de Ai. Entonces los soldados de Ai entraron en pánico al ver su ciudad en llamas y no tienen dónde huir. Israel los ataca por ambos lados y los aniquila. El rey de Ai es capturado vivo. Punto clave, dice este versículo, resalta el cumplimiento total del juicio de Dios sobre Ai. ¿Por qué el juicio total? Porque Dios le dice, vas a destruirlo todo. No pueden dejar a nadie vivo, no puede quedar nada vivo y vas a prenderle la ciudad. La ciudad tiene que quedar completamente destruida, como mismo sucedió con Jericó. Dice, la aplicación dice, sin Dios, cualquier esfuerzo humano es en vano. Ai confió en su ejército, pero sin protección quedaron indefensos, a diferencia de quién, a diferencia de Israel, que tenían la protección y el favor de Dios. Dios juzga a las naciones y a los líderes que se oponen a su voluntad. Entonces, en Josué 8, 24, 29, vemos el juicio final y la victoria completa. Dice, y cuando los israelitas acabaron de matar a todos los moradores de Ai, en el campo y en el desierto, a donde los habían perseguido y todos habían caído a filo de espada, hasta ser consumidos, todos los israelitas volvieron a Ai. Y también la hirieron a filo de espada. Y el número de los que cayeron aquel día, hombres y mujeres, fue de 12,000, todos los de Ai. Porque Josué no retiró su mano que había extendido con la lanza hasta que hubo destruido por completo a todos los moradores de Ai. Pero los israelitas tomaron para sí las bestias y los despojos de la ciudad, conforme a la palabra de Jehová, que le había mandado Josué. Y Josué quemó a Ai
y la redujo a un montón de escombros, asolada para siempre hasta hoy. Dice, y el rey de Ai lo colgó en un madero hasta caer la noche. Y cuando el sol se puso, mandó Josué que quitasen del madero su cuerpo y lo echasen a la puerta de la ciudad. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Hay algo clave aquí, dice que Josué no bajó su mano, no bajó la lanza hasta que no fue destruida por completo toda la ciudad de Ai. Y dice que los hombres volvieron a la ciudad de Ai, los hombres de Israel volvieron a la ciudad de Ai e hirieron a filo de espada. Recuerden que todos los hombres habían salido de la ciudad de Ai y de Betel, habían salido a la batalla. Entonces en la ciudad quedaban las mujeres, quedaban los niños, quedaba un grupo, todas las otras personas que vivían en la ciudad. Entonces dice la palabra que fueron heridos a filo de espada y que Josué no bajó su mano, no bajó la lanza hasta que no fue destruida completamente la ciudad de Ai, porque esa era la orden de Dios. Josué estaba obedeciendo un mandato directo de Jehová. Entonces, la batalla sigue hasta que todo el pueblo de Ai fue destruido. Se mata a 12,000 personas que eran los habitantes de Ai, confirmando el juicio divino sobre la ciudad. Juicio que Jehová había dicho. Dice, el botín y el ganado son tomados por Israel, a diferencia de Jericó, donde todo fue anatema, que ya eso lo habíamos visto, que en Israel fue todo anatema, pero acá el Señor le da el botín y el ganado, son tomados para el pueblo de Israel. El Señor decide bendecir a su pueblo, decide proveerle a su pueblo. Ahora, Dios permite el botín esta vez como un acto de provisión y bendición para Israel. No debemos rendirnos, aplicación espiritual dice, no debemos rendirnos hasta completar la tarea que Dios nos dio. Josué mantuvo la lanza levantada hasta el fin. No debemos rendirnos, mis hermanos. Cuando Dios promete algo para nuestras vidas, cuando Dios te dice, haz esto, no nos rindamos, no nos quedemos a mitad del camino. Sigamos adelante, sigamos creyendo, sigamos confiando. ¿Qué fue lo que hizo? Sigamos obedeciendo. Fue lo que hizo Josué. Josué no bajó la mano, Josué no bajó la lanza hasta que no fue destruida, hasta que no se cumplió completamente la palabra de Dios que había declarado, decretado sobre esta ciudad de Ai. Entonces, hay algo importante acá que es la ejecución del rey de Ai. ¿Por qué traen vivo al rey de Ai? ¿A dónde está Josué? Dice la palabra que lo traen vivo, dice que el rey de Ai lo colgó de un madero hasta caer la noche. Porque Josué decide colgar al rey de Ai, porque le traen vivo al rey de Ai y él lo deciden colgarlo en un madero. Dice, el rey de Ai es ejecutado y su cadáver es colgado en un madero como advertencia. Pero advertencia ¿para quién? Dice, advertencia para los demás reyes y pueblos de Canaán. Dice, los cananeos ya estaban atemorizados después de la caída de Jericó. Eso lo vimos en Josué 2. Dice, la ejecución pública del rey de Ai demostraba que ningún líder cananeo podría resistir el juicio de Dios. Este acto reforzó el temor en los pueblos vecinos, preparándolos para la conquista futura. Entonces, el primer punto era que era una advertencia para todas las demás ciudades cananeas y para todos los demás reyes de todas las otras ciudades que estaban acá en la tierra de Canaán. Entonces, como segunda advertencia para el pueblo de Israel. ¿Y por qué una advertencia para el pueblo de Israel? Porque recordaba a Israel que su victoria dependía de la obediencia a Dios y que la desobediencia traería juicio, como ocurrió con Acán. El pueblo, si dejaba vivo al rey, ya el pueblo ahí mismo estaba yendo en contra, estaba desobedeciendo al rey, a Jehová. Entonces, por eso es que se habla que dice que dependía, que la victoria dependía, la obediencia, tenían que obedecer. La victoria del pueblo de Israel dependía de la obediencia a Dios. Entonces, el montón de piedras sobre el cuerpo del rey, en Josué 8:29, como bien vimos, dice, era una marca visible del destino de aquellos que desafían a Dios. Lo mismo que sucedió con Acán. Acán por el pecado, lo vimos, dice que después que lo mataron, sobre Acán y sobre todo lo que Acán tenía, levantaron piedras, tiraron piedras levantaron una muralla
de piedra sobre, por decirlo, una muralla sobre acá. Entonces dice que el montón de piedras, se levantaron un montón de piedras sobre el cuerpo del rey, era una marca visible del destino de aquellos que desafían a Dios. Entonces, como tercer punto, es una advertencia en relación con la ley de Dios. ¿Y por qué una advertencia en relación con la ley de Dios? En la palabra en Deuteronomio 21, 22 y 23 dice, decía que un cuerpo colgado en un madero era símbolo de maldición. Dice, si alguno hubiera cometido delito digno de muerte, que fue lo que, por supuesto, el rey de Ai, y lo hicieres morir y lo colgares en un madero, no dejarás que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sino que sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito es delante de Dios el colgado. Entonces el pueblo estaba obedeciendo un mandato de Jehová. El pueblo estaba ratificando la ley. El pueblo estaba obedeciendo un mandato directo de Jehová que estaba en la ley. Que ellos si lo colgaron en un madero, lo dejaron durante todo el día en el madero, pero cuando cayó la tarde, el cuerpo tenía que ser quitado de ese madero, porque era algo que Jehová había mandado y que los israelitas no lo desobedecieron. Dice, Josué obedeció este mandato al bajar el cuerpo antes de la noche. Por eso es que Josué especifica que tenía que ser que lo dejaran allí hasta que llegara la noche, que después lo tenían que bajar. Dice, Josué fue, aquí me equivoqué, Josué fue colgado en un madero. No, Josué mandó, dice Josué lo mandó, me equivoqué aquí. Josué lo mandó colgar en un madero, cumpliendo esta maldición. Jesús fue colgado en un madero, todos lo sabemos, cumpliendo esta maldición en nuestro lugar. Como dice en Gálatas 3:13, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. El rey de Ai representa el juicio de Dios sobre el pecado. Por eso les mencioné acá Cristo Jesús. Dice, Jesús tomó este juicio sobre sí mismo para que podamos ser librados de la condenación. Mis hermanos, Cristo Jesús está desde el inicio hasta el final. En todas partes de la Biblia lo podemos ver. Dice, aplicación espiritual. Jesús murió como advertencia y salvación. Quienes lo rechazan enfrentarán juicios, pero quienes creen en él tienen vida eterna, como aparece en Juan 3:16. Dice, así como el cuerpo del rey fue quitado antes de la noche, Jesús también fue bajado de la cruz antes del anochecer. El que lo quiera buscar puede buscarlo en Mateo 27, del 57 al 59. Quise traerles acá este ejemplo con la comparación de lo que sucedió con Cristo Jesús, que fue colgado en un madero, para ver lo que era la ley de Dios, para que vieran, para poder ver lo que Josué mandó a hacer. Josué obedeció un mandato directo de la ley de Dios. Entonces, aquí vemos en los últimos versículos, vemos la renovación del pacto en el monte Ebal. En Josué 8, del 30 al 35. Dice, entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel. Como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro. Y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz. También escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Y todo Israel con sus ancianos, oficiales y jueces estaba de pie a uno y otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová. Así los extranjeros como los naturales. La mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal. De la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Después de esto, leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. Aquí vemos, mis hermanos, el cumplimiento. El cumplimiento, la obediencia de Josué, la obediencia del pueblo de Israel a algo que Moisés, a una dirección, algo que Moisés le había dicho al pueblo de Israel que tenían que hacer. Por supuesto, quien lo mandó fue Jehová,
Moisés se lo dice a Josué, se lo dice al pueblo, les dice allá en el capítulo 27 del libro de Deuteronomio, que fue cuando lo vimos y lo estudiamos, que es cuando dice que Josué construye un altar y escribe la ley en piedras, siguiendo la orden de Moisés en Deuteronomio 27. Recordemos que hablamos sobre todo esto, que cuando ellos cruzaron, allá en el monte Ebal, ellos tenían que levantar un altar de piedras, que las piedras no podían ser talladas, no podían ser nada. Recuerden que hablamos sobre que las piedras iban a ser pintadas de cal, que tenían que ser pintadas de blanco, y entonces iban a escribir la ley, iba a ser tallada la ley ahí y tenían que pronunciar las bendiciones y las maldiciones. Recordando que el pueblo se dividió, las 12 tribus se iban a dividir, 6 iban a estar en el monte Ebal y 6 iban a estar en el monte Gerizim. Y lo primero que iba a hacer por ordenanza de Moisés, el pueblo tenía que declarar las bendiciones sobre Israel. Y cuando declaraban las maldiciones, recuerdan que el pueblo todo en a una tenían que responder amén. No sé si se acuerdan de ese capítulo que lo vimos. Dice, el pueblo se divide en dos montes, en el monte Ebal y el monte Gerizim, para proclamar las bendiciones y las maldiciones del pacto. Que en el capítulo 27 de Deuteronomio vimos lo que hablaba sobre todas las maldiciones que se iban a pronunciar y las bendiciones, y en el capítulo 28 de Deuteronomio se especifica más claro sobre todas cuáles eran estas bendiciones y cuáles eran las maldiciones. Dice, Israel renovó el pacto en Ebal, recordando la importancia de la palabra de Dios. Josué lee toda la ley para que el pueblo recuerde su compromiso con Dios. Esta escena refuerza que la palabra de Dios debía ser el fundamento de la nación, recordándoles que este altar tenía que ser levantado en el monte Ebal, donde se iba a declarar, donde se iba a escribir, donde iba a quedar en este altar, iba a quedar escrita toda la ley, visible ante todo el pueblo, para que el pueblo viera la ley todo el tiempo. Era para que la palabra de Dios quedara vigente, quedara viva, pudieran verla. Todo el que pasara, todo el que tú pasara por allí, todo el que la viera, pudiera ver la palabra de Dios, reforzando, como dice, que refuerza que la palabra de Dios debía ser el fundamento de esta nación, el fundamento de la nación. La palabra de Dios es el fundamento. Por eso que la estudiamos todos los días. Amén. Gloria a Dios, dice. Ahora, ¿cómo podemos aplicar estos capítulos para el pueblo de Israel? Dice que Dios da segundas oportunidades. Por supuesto, lo vimos acá en Ai. Israel había sido derrotado en Ai por el pecado de Acán. En Josué 8, Dios restaura a Israel y les da una nueva oportunidad de conquistar la ciudad. Esto reafirma que Dios es justo, pero también misericordioso cuando su pueblo se arrepiente. Cuando se arrepintió el pueblo, cuando se sacó el pecado, cuando el pueblo obedece, entonces Dios es misericordioso, Dios bendice a su pueblo. Y número dos, segunda aplicación, dice, la obediencia a Dios trae victoria. La obediencia a Dios trae bendición. Y como punto número tres, la renovación del pacto con Dios. Cada generación debía recordar la ley de Dios y comprometerse a obedecerla. Con este objetivo también es que se levanta el monte para que fuera visible toda la ley, para que todas las generaciones de generación en generación vieran la ley y cada generación tenía que renovar el pacto. Recordándole que esta generación tuvo que renovar también el pacto. Entonces, ¿cómo podemos aplicar este capítulo para la vida de nosotros? Dios nos da una nueva oportunidad cuando nosotros fallamos. Cuando nosotros fallamos, cuando nosotros nos equivocamos, así mismo como hizo Dios con el pueblo de Ai, con el pueblo de Israel, perdón, así mismo hace Dios con cada uno de nosotros. Nosotros nos equivocamos, nosotros nos erramos, nosotros nos arrepentimos, vamos a la presencia del Señor. Nos da nuevas oportunidades. El Señor es amplio en misericordia, grande en misericordia. ¿Cómo podemos aplicarlo en nuestras vidas? La obediencia a Dios nos lleva a la victoria espiritual. Si obedecemos, como mismo el pueblo de Israel, la obediencia, ¿qué es lo que trae? Bendición. La importancia de renovar nuestro compromiso con Dios. Siempre. Así como Israel renovó su pacto en el monte Ebal, nosotros también debemos renovar nuestra relación con Dios constantemente. Nuestra relación con Dios tiene que ser todo el tiempo, 24/7. Tenemos que renovar cada día nuestra relación con Dios. Cada día nuestra relación con Dios tiene que crecer, así como lo hizo el pueblo de Israel.
Entonces, mis hermanos, hasta aquí la exposición de este capítulo, en un capítulo corto, pero con mucho contenido. Preguntas y respuestas. Excelente. Ah, Primera pregunta, por qué Israel fue derrotado en Ai en el primer intento y qué cambió en el segundo ataque? Porque no obedecieron. Ajá. Entonces, en el segundo, bendito Dios, en el segundo intento, Josué ese ejército regresaron a Ai para una emboscada. Y fue de noche. ¿Quién la ayuda? ¿Quién me ayuda? Que estoy aquí hablando con mi hija. Lo Dime, que cámbiame. cambió, podemos ver, Come on, hermana, come on, come on. obediencia y desobediencia. Podemos ver las dos Exactamente, cosas allí. Exacto. Así exactamente. mismo es. ¿Por qué Amén. Israel fue derrotado en Ai? Porque desobedeció. ¿Qué Desobedeció. cambió en en el segundo ataque? Que Dios lo envió a ellos. Amén. Porque habían sacado el pecado Que o todo era la vieron, obediencia, porque si tú te fijas, en la primera ellos pierden, en la segunda ganan. Entonces ahí, y lo mismo pasó, ahí aplica la obediencia. Amén. 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 Dice, en el primer ataque que lo vimos en Josué 7, Israel fue derrotado porque Acán tomó objetos prohibidos en Jericó, desobedeciendo la orden de Dios. Esto hizo que Dios retirara su protección y permitiera su derrota. Así Ahora, es. en el segundo ataque, que es en Josué 8, después de que Israel se arrepintió y eliminó el pecado del campamento, Dios les dio una estrategia militar y su respaldo, lo que llevó a la victoria. Amén. Podemos aprender de esta pregunta. Dice, el pecado nos aleja de la bendición de Dios, pero el arrepentimiento nos restaura. Oh, Señor, ayúdanos, Dios. Segunda pregunta. Yo no puedo con el brazo. No sé si ¿Qué tengo que hacer- estrategia utilizó Josué para conquistar Ai y qué nos enseña esto? Él colocó una emboscada eh, en ¿cómo es? En la parte de la ciudad, la parte de atrás de la ciudad, y salió con el pueblo, con los ancianos, y cuando ya salieron el pueblo Los creyendo guerreros de que Ai. los guerreros de Ai creían que ya ellos se habían retirado, los mejores hombres de Israel estaban prácticamente emboscados y ahí fue donde tuvieron la victoria. Ajá. ¿Y qué nos enseña esto? De que Jehová siempre pelea por nosotros y que eh, como Josué le obedeció al Señor y que cumplió al pie de la letra lo que él le había mandado. Amén. Hay otra cosa también que llama mucho mi atención en ese punto, y es que Dios siempre tiene una estrategia que no necesariamente es la que naturalmente se utiliza, porque si miramos de la manera en la que Dios derrota o le dio la idea para que ellos lo derroten, fue simplemente haciéndose el perdido. Cuando ellos ven el ataque, ellos lo que deciden hacer lo mismo, perdón, que pasó en el primer ataque. En el Ajá. primer ataque ellos tuvieron que irse corriendo y los de Ai le cayeron atrás y llegaron a matar a unos 36 hombres fueron más o Seis. menos. Ajá, 36. Ok, entonces ellos hacen la misma cosa Ellos se fueron a la misma estrategia. con el propósito de que ellos crean que están corriendo como la primera vez. Ajá. Sorpresa para ellos Y ellos cuando, tenían el factor sorpresa. ajá, porque entonces ellos dijeron, ahora vamos a ir todo. Dice que todo el pueblo entonces salió detrás de ellos. Exacto. Y en la emboscada, bye bye Charlie. Exacto. Salió el pueblo y dice que todos los que estaban en Ai y todos los que estaban en Betel. Exacto.
Mm. Entonces, Y exacto. también, hermanos, que ellos se mostraron como si fueran débiles porque estaban como que los ancianos, entonces ellos dijeron, no, pues a estos ancianos los vamos a vencer inmediatamente. Ajá. Sí. Josué fue inteligente. Josué llevó aquí a los más débiles. Dice que llevó a los ancianos de Israel. Josué no, Para que se sierva, fue confiaran, para que se Jehová. confiaran más todavía. Josué no, fue Jehová que le dio esa idea. Oyó. Por supuesto, pero la Ah, acción fue amén. Josué. Amén, amén. Amén, amén. Dice, Amén. Dios ordenó una emboscada. Josué dividió su ejército en dos grupos. Uno atacó a Ai frontalmente y fingió huir, mientras otro grupo, escondido detrás de la ciudad, entró y la incendió cuando el ejército enemigo salió a perseguirlo. Eso está en Josué 8, del 2 al 8. Dice, esto nos enseña que Dios puede usar estrategias humanas, pero la victoria viene cuando seguimos su dirección. Dirección. Amén. Amén. Ahí se cumple lo que dice la palabra, que si Jehová no guardare la casa, en vano vela la guardia. Así es. Porque al final el mismo que hizo que perdieran cuando fueron a invadir Ai por su desobediencia, por el pecado, ese mismo después le dio la victoria de una forma tan Extraordinario. sencilla. Amén, amén. Dice, Dios nos guía en cada batalla, pero debemos obedecer su dirección para ver la victoria. Lo mismo que estaba Amén. diciendo mi hermana María Cristina ahora mismo. La pregunta número 3, ¿por qué Dios permitió que Israel tomara el botín de Ai, pero no el de Jericó? Porque el primero, recuerde que el primero en Jericó eran las primicias de Jehová Ajá. ya, y ya como había desobediencia de parte de Acán, Anatema. esa primicia, ese botín era anatema. Ujú. Y ya, ya ahí vemos en la segunda, que es en el versículo 8 vemos que ya ahí prácticamente ya el Señor le había dado, había cambiado todo, le había dado la ordenanza de que tomaran todo. Exacto. Sí. Amén. 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 Jericó fue la primera ciudad conquistada en Canaán y Dios ordenó que todo el botín fuera consagrado a él, con Amén. una ofrenda de primicia. Como Amén. que decía que está en Josué 6. Dice, en Ai, Dios permitió que el pueblo tomara el botín como recompensa por su obediencia. Amén. Esto muestra que Dios tiene tiempos y propósitos específicos para sus mandatos. A veces Dios nos pide que renunciemos a algo antes de bendecirnos abundantemente. ¿Cuántas veces hemos tenido que renunciar? Tremendo. Gloria a ¿Cuántas Dios. veces hemos tenido que renunciar a cosas que nosotros queremos, que nosotros amamos, que nosotros... ¿Por qué? Porque el Señor determina que en ese momento tú no lo necesitas o vamos a desprenderte de esto para darte esto que es lo que yo quiero realmente para ti. Entonces, a veces Dios nos pide que renunciemos a algo antes de bendecirnos en abundancia. Entonces, la próxima pregunta, estamos terminando. ¿Cuál fue el propósito de la renovación del pacto en el Monte Ebal? Gloria a Dios santo. Vamos, está Anina, ¿dónde está otra gente? ¿Cuál fue el propósito de que? No alcanzo a leer bien. El ¿Cuál fue el propósito. propósito de la renovación del pacto en el Monte Ebal? La renovación del pacto. ¿Por qué se renueva el pacto? Porque Josué leyó las leyes y las maldiciones nuevamente allí y no dejó, se leyó todo lo que Jehová había establecido. Wow. O sea, las leyes de Moisés, perdón, porque él las leyó nuevamente todas, las maldiciones también, todo. Josué estaba cumpliendo con una ordenanza. Josué estaba cumpliendo con una ordenanza que se Sí, había verdad. dado antes de cruzar el Jordán. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y dice, esto era un recordatorio clave. Me quitarle esta cartera acá. Dice, esto era un recordatorio
un recordatorio de que la clave del éxito en Canaán no era la fuerza militar, sino la fidelidad a Sí, Dios. sí, sí. También cumplía la orden que Moisés había dado en Deuteronomio 27-28, donde se establecía que Israel debía proclamar las bendiciones y las maldiciones de la ley en ese lugar. Recordándoles, como les dije ahorita, que lo vimos en el capítulo 27, que había que proclamar en el monte Ebal y en el monte Gerizim, había que proclamar las bendiciones y las maldiciones. Y qué lección dice, la victoria verdadera no es solo ganar batallas, sino vivir en obediencia a Dios. Esa es la clave, la obediencia a nuestro Señor. Y última pregunta, ¿qué aplicación tiene Josué 8 para nuestra vida hoy? Pregunta abierta. La misericordia de Dios. Amén. ¿Eh? Amén. Amén. Que Dios es misericordioso. Él espera que nosotros nos arrepintamos de nuestras malas decisiones y nos volvamos a Él. Amén. Amén. Algo muy importante que podemos aprender en el capítulo 8 es que Dios tiene siempre una estrategia y esa estrategia que Él utiliza será siempre para bendición nuestra. Aunque no la entendamos, Ajá. siempre es bueno obedecer esas instrucciones, Sí, porque amén. al final siempre vamos a mirar a un Dios que nos quiere bendecir. Porque miren, esa pregunta de arriba, la pasada, miramos que Dios primero le dice al pueblo que no tome nada de Jericó. Y Acán se llena de codicia y agarra, toma aquel manto babilónico, toma oro, etcétera, lo guarda, se lo robó y lo guarda y pone de manifiesto la convocatoria que él tuvo con su familia para esconder eso. Al final pagó un precio. Entonces miramos aquí que ahora Jehová le dice, le da a ellos la autoridad de que tomen todo. Entonces, es un asunto de obediencia, porque a lo primero Dios le dice que no, ok, está bien, pero después lo premia, le dice, ahora tomen todo. ¿Ve? Es un asunto de aprender a obedecer a Dios. Es lo que he podido aprender, Amén. mi hermano. Amén. ¿Sabe qué, hermano? Que a mí ese versículo a mí me llevó al Génesis. Ajá. Sabía que el Señor le prohibió a Eva, a Adán y a Eva, que no tomaran del fruto del huerto del Edén. Exacto. Y el propósito de ellos era que le obedecieran a Dios, ¿no? Claro. Mas, sin Amén. embargo, como en el principio estuvo Satanás también en este versículo, que fue el pecado de Adán, que dice, me parece, ayer nuestra hermana Raiza lo estaba trayendo, Recitando. sí, recitando, y era dice, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 ciclos de plata y un lingote de oro, de oro, de peso, de 50 ciclos, etcétera. Y sabemos que también, ¿qué fue lo que le puso Satanás a Eva? Árbol que fruto delicioso y Sí. codicioso a la vista. Sí. Exacto. ¿Sí? Entonces, en este mismo tiempo también nosotros aplica en este tiempo en que Dios nos está dando que nosotros nos mantengamos en santidad Sí. y nosotros lo que primero Satanás nos pone a nosotros es lo que nosotros no tenemos. Sí. No tenemos al frente y lo va transformando. Si nosotros no nos mantenemos en santidad, lo va transformando en codicia. Wissen Sie, ob der nach Gutenstein fährt? Lo va transformando en codicia. Amén, hermano. Guten Entonces, Gutenstein? es bueno de que mantengamos nosotros en santidad y Okay, en danke. esa relación de la palabra, en comunión, en oración, para que nosotros no caigamos en esa. Amén. 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 Sí. Amén. Así es. Amén. Dios, aplicación.
Dios, como bien bien dijeron los hermanos, dice, Dios da segundas oportunidades Ujú. cuando nos arrepentimos. La obediencia a Dios trae victoria, trae bendición, mientras que la desobediencia trae derrota, trae muerte. Debemos renovar nuestro compromiso con Dios constantemente, así como Israel renovó el pacto en el Monte Val. Cristo tomó el juicio sobre sí mismo para darnos salvación. La lección: si caminamos en obediencia y fe, veremos la victoria de Dios en nuestra vida. Amén. Como conclusiones de este capítulo, Josué 8 nos enseña que Dios es un Dios de segundas oportunidades y restaura a su pueblo cuando hay arrepentimiento genuino. Amén. La derrota inicial en Ai fue causada por el pecado de Acán, pero cuando Israel se purificó y obedeció las instrucciones divinas, Y Dios amén. les concedió la victoria. Esta Amén. historia nos recuerda que la obediencia a Dios es la clave para experimentar su bendición y que no Aleluya. debemos confiar en nuestras propias fuerzas, sino en su dirección. La Aleluya. estrategia de emboscada utilizada en la batalla muestra que Dios nos guía en cada desafío, pero espera que actuemos con fe y disciplina. La renovación del pacto en el Monte Val nos recuerda la importancia de la palabra de Dios y la necesidad de comprometernos con ella continuamente. El juicio sobre el rey de Ai, colgado en un madero, es una imagen del juicio divino sobre el pecado, pero también nos señala a Cristo, quien cargó con nuestra maldición en la cruz para darnos redención. Este capítulo nos llama a confiar en Dios en todas nuestras batallas, a vivir en santidad y a renovar nuestro compromiso con Él. La verdadera victoria no es solo material o militar, sino vivir una vida de fidelidad a Dios, caminando en su propósito y bajo su bendición. Amén. Aleluya. Amén. Gloria a Dios.